Robin Williams, no, Robbie Williams, ese que hizo un video quitándose la piel hace ya 25 años, y Michael Racy, ese que dirigió la única película musical que le gusta incluso a los más escépticos del género, y que ya tenía un poquito de experiencia en biopics musicales, pues produjo hace unos años Rocketman, una de las olvidadas en los premios Oscar del 2020, cuando un año atrás le habían dado toda la atención a Bohemian Rhapsody. Bueno, estos dos trabajaron en una película que nos cuenta el ascenso a la fama, la caída dramática y el resurgimiento de un mono llamado Robbie Williams. El problema con las biopics de artistas musicales es que suelen caer en demasiados lugares comunes. Si leemos una sola vez la premisa de esta película, podría parecerse a la de muchas otras películas de otros cantantes. Esta es la historia de un talentoso artista que es un don nadie hasta que alguien en el medio con un poco de suerte lo descubre. Esto lo catapulta a la fama, donde vive una serie de excesos que lo hacen caer en lo más profundo, pero eventualmente se levanta, aprende de sus errores, despide a su manager, recupera a sus amigos y sale adelante. Y el problema con esta premisa, que ya está bastante explorada en otras películas, es que no hay mucho rango para innovar o modificar algo, porque a final de cuentas nos estamos basando en la vida de un artista real que curiosamente comparte muchas similitudes también con otros muchos artistas reales. Por lo que siempre se agradece cuando, a pesar de las limitaciones narrativas, se trata de hacer algo original, innovar de alguna u otra forma en este género, y Better Man, a pesar de caer en muchos sitios comunes, lo consigue. Logra dar un paso al frente y diferenciarse. Y es que la película tiene, en mi opinión, tres grandes aciertos que le dan una personalidad única y la distinguen del resto de biopics. Para empezar, lo más evidente es el aspecto físico del protagonista, que quizá en el planteamiento sonaría un poco excesivo invertir miles de dólares en tener un simio CGI solo para hacer una especie de comentario o analogía de cómo se autopercibe Robbie Williams. Digo, podría haber sido una escena o un número musical y nada más, pero en mi opinión el hecho de que lo veamos todo el tiempo como un mono es un gran acierto, porque además de cumplir con esa función de mostrarnos esta percepción que tiene Robbie de sí mismo, no solo que es distinto al resto, sino también más vulnerable, alguien de quien han abusado utilizándolo como un entretenimiento, como un mono de circo. Pero además de esta función, al verlo todo el tiempo como un mono, lo hace destacar inmediatamente en cualquier escena, se roba nuestra atención y nos recuerda a lo largo de la película a quién estamos viendo, que este tipo es distinto al resto, y de paso le da un aire fresco a este género, ya innovando de por sí un poco con este aspecto técnico. Escucharlo además con la voz del propio Robbie Williams en las escenas de canto y con estas intervenciones en voz en off hacen que la experiencia se sienta muy anecdótica, como si estuviéramos entrando en los recuerdos de Robbie Williams, quien se percibe a sí mismo como un mono. El segundo gran acierto que tiene la película es fusionar momentos de ficción con el realismo del biopic. No estamos viendo una representación literal de la vida de Robbie, porque más que viendo sus memorias estamos sintiéndolas. Hay muchos momentos, sobre todo escenas musicales, que parecen videoclips muy bien hechos que mueven la trama hacia adelante. Se justifica además el momento en el que aparecen y utilizan recursos muy fantásticos para mostrarnos no lo que sucede, sino el cómo se siente eso que sucede, lo cual siempre es un acierto en cualquier tipo de musical, porque esto consigue que los números no se sientan tediosos y logran comunicar mucho más de esta forma, explotando al 100% el género musical. Pero no solo en los números musicales hacen uso de estos elementos fantásticos. Un recurso que usan mucho, por ejemplo, es que Robbie tiene esta especie de fantasmas que lo atormentan a lo largo de la película, que le recuerdan que algo no está bien, que no va por el buen camino. Llega un punto en el que esto deja de pasar desapercibido y toma mucha importancia en la película, pero cada intervención de este recurso de nuevo es un elemento fantástico que ayuda a que no se sienta necesariamente como algo muy atado a la realidad, como lo son otras biopics, y parezca más como una perspectiva del cantante, una interpretación de sus recuerdos. Y antes de hablar del tercer gran aspecto, que creo que consigue darle mucha personalidad a la película, evidentemente tiene otros factores muy positivos que la destacan, que no estoy contemplando
participando en estos 3 grandes aciertos, pero que siguen sumando puntos a la experiencia en general. Principalmente lo que tiene que ver con los aspectos técnicos la destacan un montón. Está muy bien dirigida, sobre todo en esos números musicales que además tienen una mezcla de sonido impresionante y que genuinamente te sorprenden en una sala de cine. Ese montaje, de nuevo, principalmente en los números musicales, que la vuelven tremendamente dinámica, lo cual le beneficia muchísimo a una película musical. El CGI del mono en general está bien logrado y es consistente, es decir, no hay algún momento donde se vea muy fake, y es que sabes evidentemente que estás viendo un mono digital, pero una vez que entras en esta ficción te deja de hacer ruido, lo cual se me hace muy valioso porque es casi como una experiencia teatral, en la que sabes que lo que estás viendo es falso, es ficción, pero lo tomas de cualquier forma y crees en ello, te vuelves cómplice de la película. Algo que ayuda, por cierto, a que entres en esta ficción es que también, a diferencia de otras biopics, no se censura mucho, lo que hace que, a pesar de esta cantidad de elementos fantásticos, irónicamente se sienta muy realista. De hecho, la película es clasificación R y pudo perfectamente no serlo y adaptar una que otra cosa para volverla PG-13, pero decidieron arriesgarse, una movida que por cierto les está afectando en cartelera, pero lograron mantener esta fidelidad a las anécdotas de Robbie Williams, mostrando sus momentos más brillantes, pero también los más oscuros, algo que me recuerda un poco, por cierto, a Rocketman. Todos estos aspectos son muy positivos, pero ese tercer gran punto que creo que la destaca mucho tiene que ver con el propio Robbie Williams, y es que creo que esta película funciona única y exclusivamente para este artista. Es decir, a diferencia de otras biopics, creo que esto no se pudo haber logrado o no habría tenido el mismo impacto si no se hubiera realizado específicamente alrededor de la música de Robbie Williams, y es que la película es tan dinámica, atrevida y electrizante como el propio cantante. La personalidad que irradia la película es la misma personalidad juguetona e irreverente de este artista, por lo que de nuevo se siente muy fiel a él, así que no dudo en que los fans de este cantante estén más que satisfechos. Pero bueno, no todo en la película es perfecto y creo que tiene algunos puntos negativos. Para empezar, si no eres fan de este cantante o no lo conoces mucho, puede que terminen gustándote las canciones, que son tremendamente pegajosas, pero no necesariamente vas a terminar enamorado de esta figura. Y es que a lo largo de la película entendemos que su protagonista es alguien que necesita aprender una lección, alguien que al principio sufre de los efectos secundarios de alcanzar la fama y los excesos, y quizás se siente muy pedante o como muy egoísta o narcisista, por lo que no es tan fácil llegar a empatizar mucho con él. De ahí el nombre de la película que toman de esa canción se llama Better Man, porque el protagonista necesita convertirse en esa mejor persona. Sin embargo, el arco de redención que tiene ya para el último acto de la película, al menos a mí se me hizo un poco insuficiente. Como que lo que sucede y el lugar en el que termina nuestro protagonista no me genera esta impresión de que haya aprendido mucho o algo haya cambiado radicalmente en su vida para convertirse en esa mejor persona. Y a ver, si suceden cosas evidentemente que ayudan a construir este momento, pero de nuevo no siento que tengan un impacto muy grande. Y es que yo, por ejemplo, que no conocía mucho a este artista, no salí siendo demasiado fan de él después de haber convivido 2 horas con esta personalidad que se nos presenta en la película. De nuevo, la música es espectacular y soy muy fan de sus canciones, que no he dejado de cantar desde que salí de ver la película, pero del artista no me enamoré demasiado. Pero si ya eres fanático de este cantante, esto seguramente no te va a causar ningún ruido. Por último, creo que a pesar de todos los esfuerzos que hace la película por ser una experiencia única y distinguirse del resto de biopics, lo que la verdad se agradece y se aplaude, es difícil no notar las cosas que tiene en común con otras películas de este género, que me hubiera gustado fueran distintas, pero se entiende que hay ciertas limitaciones si se está tratando de contar la vida del artista de forma auténtica. Así que bueno, para ir concluyendo, Better Man es en líneas generales una experiencia tan electrizante, irreverente, original y divertida como el propio Robbie Williams. Un musical que abraza el género y no se contiene en mostrar números musicales masivos y arriesgados, que brilla muchísimo en la parte técnica y que al final del día te hace querer escuchar un concierto completo de un mono. Repite muchas de las cosas que suelen tener en común algunas de las películas del mismo género, pero por lo menos en la forma en la que se cuenta esta historia trata de distinguirse y buscar la originalidad en todo momento. Honestamente disfruté mucho más esta película que por ejemplo A Complete Unknown, que está nominada entre muchas otras cosas a mejor película, pero que creo que no
no brilla tanto, o al menos no se distingue tanto como esta otra. Se siente como muy introvertida al lado de este mono, que es tremendamente fanfarrón en el mejor de los sentidos. Si tuviera que calificar mi experiencia viendo esta película, para mí sería un 4 de 5. Honestamente me pensé entre el 3.5 y el 4, pero entre más pienso en ella, creo que más me gusta, y es definitivamente una de esas películas que volvería a ver con mucho gusto o que recomendaría sin ningún tipo de duda. Por lo que si no has visto esta película y te gusta el cine musical o de biopics, creo que la experiencia vale muchísimo la pena, sobre todo en una sala de cine, porque el sonido y la escala de ciertos números musicales son completamente imperdibles. Si ya tuviste la oportunidad de verla, déjame saber aquí abajo qué te pareció, si cumplió con tus expectativas o se te hizo otra biopic más del montón. Si llegaste hasta acá, déjame saber cuál es tu biopic favorita ahorita que están de moda, y si te gustó este video no olvides suscribirte para ver más reviews como esta. Sígueme si te gusta el cine. Bye bye.